Hoy inauguramos una oficina de apoyo para la rehabilitación de edificios públicos con nombre Facilita. La presentamos oficialmente y queríamos aprovechar este contexto para que la mayor gente posible se entere hoy, pero a partir de hoy empezamos una campaña de difusión por todos los medios posibles para que todas las entidades públicas, por un lado, sepan que les podemos ayudar, y ahora os explicaré brevemente en qué consiste, y todas las personas que les interese trabajar para las administraciones públicas nos ayuden a convencerles, ¿vale? Entonces, sois nuestros aliados. El contexto entiendo que todo el mundo nos suena, no os voy a volver a hablar de todo el marco normativo porque llevamos hablando de eso toda la mañana, pero las cifras clave, el 3% de la superficie de los edificios públicos se debe de renovar cada año y tienen que ahorrar el 1,9% del consumo que tengan, por lo tanto, mandato europeo que debemos de cumplir. Es verdad que, como dice José Luis, como pasó con los certificados energéticos, una cosa es lo que deben de cumplir y otras cosas lo que realmente es factible que cumplan. Pero para eso, Europa, en la última revisión de la normativa EPBD, puso mecanismos y, entre otros, la creación de oficinas que garanticen, ¿no?, las oficinas de ventanilla única, que son lo que nosotros somos ahora, oficina de apoyo a la rehabilitación, pero es que oficina de ventanilla única queda muy mal en castellano, todos lo entendéis, ¿verdad? Y entonces es un mecanismo de la propia directiva para mejorar los datos de rehabilitación, en este caso del parque público de viviendas. Vamos a ver si entre todas lo conseguimos. Bien, las dificultades que asumen las administraciones públicas para la renovación de su parque ya las ha contado José Luis. Creo que todo el mundo es bastante consciente de que falta personal. Es como lo primero que todas las administraciones públicas dicen: no tengo personal suficiente, es decir, tiempo. Ya no es tanto dinero como en la privada, que también, pero es sobre todo, por mucho que me den una ayuda, si no tengo quien me la gestione, ¿cómo voy a ejecutarla? Tenemos problemas también de coordinación entre los diferentes agentes y escalas de la administración, que nosotras estamos intentando mediar, y faltan datos. O sea, muchas administraciones públicas no pueden renovar porque no saben ni lo que tienen. Entonces, el problema quizás no es tanto saber lo que hay que hacer, sino es conseguir ponerlo en marcha. O sea, ya sabemos que tenemos que rehabilitar, todo el mundo lo sabe, cómo lo hacemos, ¿vale? Facilita, como os he comentado, es una oficina, una ventanilla, como prefieras llamarlo, que apoya la rehabilitación de edificios públicos. ¿Cómo? Tenemos una oficina física, que es la sede del propio Instituto Valenciano de la Edificación, que somos los que coordinan la oficina. Tenemos una página web que ha empezado a funcionar hoy, por eso hoy es la fecha de estreno, que es facilitacv.fibe.es, está disponible ya, podéis acceder a ella. Y una oficina móvil, es decir, tú llámame, yo voy. Es quien nos necesite que nos llame y acudimos. Bueno, también tenemos diferentes escalas, es decir, las administraciones públicas no son solo los ayuntamientos, son los ayuntamientos, las mancomunidades, todas las diputaciones y todas las consellerías o cualquier entidad como el EVA que tenga parque público de viviendas. En ese sentido, estamos a su servicio para cualquier necesidad dentro de la rehabilitación energética de edificios públicos. Esta es la entrada de la página web, ¿de acuerdo?, a la que podréis acceder. Tendréis disponible a través de los contenidos de la sesión que luego compartiremos, la página web, y también haremos difusión a través de todos nuestros canales, y os agradecería que también lo difundierais entre todas vuestras conocidas y conocidos. Dentro de qué servicios ofrece una oficina de este tipo, vamos a ofrecer servicios en todas las etapas de la rehabilitación, es decir, tú dime qué necesitas y yo hago lo posible por ayudarte y si no decirte quién te puede ayudar. Ese es el ámbito de la oficina. Cuando digo que es en todas las etapas es desde el sí, me encantaría, pero no sé qué hacer, antes de comenzar, ¿vale? Tenemos todo tipo de, todas las normativas subidas a la página web y tenemos todo el conocimiento para poder ayudar a una administración pública para empezar.
Sí, ya sé que quiero, porque hay ayuntamientos que me llaman y me dicen, tengo este edificio, no sé cómo puedo rehabilitarlo, te puedo ayudar a estudiar tu edificio, te puedo ayudar a ver cómo lo puedes financiar, no te puedo ayudar a pagarlo, no tengo dinero para pagarlo, tengo gente para ayudarte, ¿vale? Luego, te puedo ayudar también a llevar la marcha de la obra y luego puedo ayudarte en el post a convertirlo en un edificio de referencia para poder seguir a partir de ahí y no que se quede una actuación aislada de alguien que ha dicho voy a hacer algo y ahí se ha quedado. Dentro de las diferentes etapas hay dentro de la página web mucha información. Os voy a ir resumiendo cada una de ellas con un ejemplo para que veáis qué tipo de cosas os vais a encontrar en la web y en qué os podemos ayudar, más allá de solo las herramientas que hay que podéis utilizar autónomamente online. Por ejemplo, si queremos empezar a ver información sobre la normativa o diferentes bases de datos sobre ejemplos de rehabilitación, tenemos una herramienta que se llama Facilita Hub, que además es una herramienta que se comparte con otras oficinas que dentro de, como esto lo estamos haciendo gracias a que tenemos financiación europea de un proyecto para poder montar la oficina, a la vez se están montando oficinas en Madrid y en Extremadura y compartimos todos la misma base de datos. Se está alimentando y es a nivel estatal. Y entonces tenéis una base de datos de todo lo que tiene que ver con los edificios públicos. ¿Y esta ley cómo era al final? Tal, pues la podéis buscar aquí, el enlace a la web original, etcétera. Está todo centralizado por palabras clave. Hay webs, proyectos, normativa. Y además también lo estamos cruzando con otros proyectos dentro del IBE que ya ha presentado Miriam antes para que la base de datos sea lo más amplia posible y os sea fácil con buscadores buscar las cosas. Tendremos un apartado vinculado de buenas prácticas donde podrás buscar diferentes edificios que han hecho otros edificios públicos dentro de España. Cuando se ha explicado antes la herramienta de Renueva, Miriam ha dicho, estamos trabajando para que también funcione para edificios públicos. Nosotras estamos trabajando. El equipo de Facilita está, todo lo que se ha hecho y se va a hacer dentro del proceso de mejora de la herramienta de Renueva, lo estamos adaptando para edificios públicos, no todos de momento, vamos paso a paso, para todos los administrativos, sanitarios y educativos, porque hemos ido a los más numerosos y poco a poco iremos adaptando a los demás. No os puedo decir exactamente cuándo, pero próximamente, cuando cliques encima de un colegio, en vez de decirte este edificio no está disponible, pues te dará los mismos datos que te da para los edificios de residencial. Mientras tanto, como teníamos que funcionar hasta que consigamos poner en marcha Renueva, con todo el consorcio del proyecto hemos hecho unas fichas que abarcan lo mismo administrativo, educativo, sanitario y asistencial, es decir, residencias de 24 horas, y tenemos diferentes ejemplos de tamaños para 3 zonas climáticas diferentes, unas fichas de este tipo que justo caen detrás de la Atril y no sé si vais a ver, pero bueno, las tenéis en la página web de forma gratuita, os las podéis bajar, ¿de acuerdo? Que analizan cada edificio, te dicen cómo, igual que hace Renueva, pero de una forma más estática, cómo está el edificio y en función de qué medidas aplico, qué ahorros voy a obtener, tanto de consumo, de emisiones como energético, y una estimación del coste que me cuesta cada una de las medidas. De esta forma podemos hacer una clusterización primera del parque de edificios públicos de un municipio. Luego, si quisiera un municipio o cualquier otra entidad que le siguiéramos ayudando, también, además de estas estimaciones, podemos acompañarle en hacer un plan de renovación de su parque, estimando, mejor con auditorías energéticas, pero si no las tenemos, estimamos con nuestros propios cálculos que ya hemos hecho de edificios estimados y podemos, con otras herramientas que ya tenemos disponibles, que puedes que hayáis oído hablar de ellas, como Impulse, podemos hacerle una estimación de cuánto le costaría, en función de qué criterios, hacerle un plan de renovación por años y cómo tendría que ser la financiación de este plan a lo largo de un periodo de 5 años aproximadamente.
¿vale? Estos son como herramientas que poco a poco, ¿no? En función de qué quiero hacer, pues te vamos ayudando, te vamos dando la mano. Y si sois técnicos o técnicas que trabajáis y que queréis trabajar para la administración, estas herramientas están colgadas. Nosotros las utilizamos, pero podéis utilizarla también vosotras y vosotros para asesorar a los ayuntamientos de una forma más ágil que tener que hacer auditorías de todos los edificios para darles, porque esto es más caro, ¿vale? Este es como el paso previo. Y luego ya sí que tengo que ir a hacer una auditoría y cuando vaya a... O sea, no queremos sustituir el trabajo del técnico, solo facilitar el camino hasta que contraten al técnico. También tenemos disponible en la página web, lo que pasa es que aún no está operativo, pero podemos hacerlo internamente si alguien necesita antes, un cuestionario para saber qué financiación puedo optar mientras no estén abiertas las subvenciones del IBACE para conseguir financiar mi rehabilitación energética en función del tamaño de mi edificio, mi capacidad de endeudamiento y de otros factores. Te digo cómo lo puedes financiar o qué combinación de mecanismos de financiación te sale más a cuenta para tu municipio de lo que ahora mismo hay disponible. Tenéis información también colgada de los diferentes mecanismos de financiación, no voy a detallarlos, están los CAE, están por ejemplo el leasing, renting, está también todo el trabajo con las empresas de servicios energéticos o incluso temas de agregación de la demanda, que es uno de los mecanismos que creemos que podemos facilitar desde la oficina con ayuda también de las diputaciones en este caso. Y ya por último, uno de los trabajos que vamos a hacer desde la oficina y que ya está disponible el primer curso es formación para ayudar en la cadena de la rehabilitación. Y ya está disponible un curso de forma gratuita para todas las administraciones públicas que se ha desarrollado para la contratación pública para la rehabilitación energética, porque es una de las trabas que normalmente se encuentran las administraciones que lanzan una licitación, pero no tengo tiempo y además no sé exactamente quizá cuáles son las trabas dentro de la rehabilitación energética. Vale, pues hay un curso que son 50 horas que podéis acceder a través de nuestra página web. Si no sois administración pública, tiene un coste, pero si me demostráis cuando pone justifica que eres una administración pública, que vais a utilizar el curso para promover la rehabilitación energética de edificios públicos, también lo tendréis gratis. Pero me tenéis que convencer. No vale aquí yo porque sí. ¿Vale? Entonces, podéis acceder. Este curso lo hemos diseñado en colaboración con Cosital, que ya ha nombrado José Luis, que de hecho fue la Diputación de Valencia que nos puso en contacto, que son el Colegio de Interventores y Secretarios de Ayuntamiento, que son precisamente quien pone las trabas a las licitaciones y a todos los procesos, por lo que son la gente de los ayuntamientos diseñando para los ayuntamientos. Es decir, no es que el IBE venga aquí a intentar dar lecciones, sino que son precisamente la gente que sabe. Y también puede servir a los técnicos y las técnicas para aproximarse de una forma más realista a las licitaciones. Y por último, por si no ha quedado claro, qué es lo que sí hace la oficina y qué es lo que no hace la oficina, de cara a que os vayáis con esa idea bien clara a vuestra casa, ¿vale? Que sí hacemos, orientamos, os acompañamos en todo el camino de la rehabilitación energética. Os podemos ayudar a identificar qué es lo que hay que hacer, a planificar, a hacer estrategias. Conectamos diferentes agentes, podemos buscaros quien os haga algo. Podemos, si sois técnicos y técnicas o tenéis una empresa y hacéis algo que favorezca esto, podéis contactar con nosotros para que podamos recomendaros a las administraciones en función de unos criterios. Y desarrollamos herramientas. Bien, lo que no podemos hacer, no damos dinero para proyectos, o sea, no tenemos dinero para financiar obra, no redactamos nosotras los proyectos, eso lo hacen los arquitectos, arquitectas, ingenierías, consultorías, no tramitamos nosotros los expedientes concretos, no garantizamos subvenciones en ningún caso, no podemos. Y no asumimos nunca los trabajos de la dirección facultativa. No venimos a hacer el trabajo que ya hace nadie. Venimos a conectar la cadena y si alguien lo hace, decirte quién lo hace. Solo a cubrir los huecos.
¿de acuerdo? Esa es nuestra ambición para poder facilitar que realmente se rehabiliten los edificios públicos. Bien, pues con esto he acabado y bueno... Recordaros eso, que buscamos convertir los objetivos del 3% en proyectos reales y espero que nos podáis ayudar.